Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, sí, ya sé que habéis tenido mogollón ya de vídeos proponiendo perfumes de primavera, pero pues María Caratini y yo no podíamos ser menos si queremos haceros nuestras propuestas con respecto a nuestros gustos personales. Lo bueno es que aquellos que os sentís más afines con una youtuber o con otra en cuestión a gusto, pues así podéis elegir. Yo os presento los míos. Bueno, por supuesto os voy a dejar abajo el vídeo de María Caratini para que por favor en cuanto terminéis pasad por su canal y veis sus propuestas. Bueno, como decía, yo sí es cierto que no lo cambio cada 2 por 3, pero sí los perfumes de primavera, igual que los de verano, los voy rescatando del fondo y voy echando para atrás los que son más, en mi parecer, de invierno. Y ya empiezo a sacar estos nuevos perfumes de primavera-verano, porque, bueno, de primavera, porque verano, en verano saco algunos que son más frutales todavía, así que ya los veremos. Y con respecto a eso, tengo que decir que muchas de las novedades que han salido en 2019, la gran mayoría las reservo, fijaros lo que os digo, para verano, porque son mucho más frutales, bastante más dulces y esas van para allá. Pero no todas. Vamos a comenzar con ellas porque tengo que decir que el perfume The Girl of Now, la edición Forever, esta última de 2019, me ha encantado. Y su combinación de fruta, sobre todo frambuesa, unida a tonos frescos más sus notas florales deliciosas, hacen que sea una de las mejores ideas que podemos tener en este 2019. Yo creo que para aquellos, bueno, hay opiniones para todo, por supuesto, y siempre se respetan, pero yo creo que esta, si estás pensando en un perfume de primavera, que sí, que sea dulcecito, rico, muy rico, este es una idea, una propuesta fabulosa. Me encantó nada más probarlo y lo voy a utilizar muchísimo. Además es muy juvenil, muy alegre, se le nota muy rico. Y bueno, este acaba de llegar hace nada, pero nada más probarlo es de esos perfumes que casi lo quieres utilizar para absolutamente todo de lo rico que es. Aquí tenemos en la nueva versión de la Vie Belle, la Vie Belle en Rose de Lancôme. Este perfume además se ha lanzado ya, ahora es cuando empieza a entrar en las perfumerías. Yo creo que perfectamente sus creadores han pensado que su composición es perfecta y riquísima para la primavera, para empezar con ellos a entrar en boca y pasárselo bien. La verdad, es muy rico, es para amantes de la Vie Belle porque tiene esa parte parecida, pero en este caso está con sus toques muy especiales, también frutales, de bayas rojas y frambuesa, con un toquecito fresco de inicio y una composición floral deliciosa. Muchas flores, porque en estos perfumes lo que me gusta encontrar son sobre todo esa composición floral. Primavera, pura primavera, que dé alegría en sus notas. En ese sentido también voy a poner, sí, este es más de sport, de día de diario, para ponértelo, salir con las amigas, ir de compras, algo así de sport. Se trata de DK1 Stories, o de Parfum Stories, ¿vale? De Donna Karan. ¿Qué tiene? Este perfume de Donna Karan es una combinación de fruta tropical y flores. No es tan potente, estridente, tan fruity sugar de los perfumes de Escada, que los dejo para el verano, pero sí tiene ese toquecito muy rico que ya va abriendo boca para después pasar a los perfumes de verano. Así que este perfume comienza sobre todo eso para quienes disfrutan mucho de las frutas tropicales. Más. Fijaros que aquí tenemos, mirad, en este 2019 hay tropecientos perfumes que están sacando frambuesa. Cuando de repente pruebo este perfume de Moschino que encontramos, se llama Pink Bouquet. He hecho la reseña pero aún no la he publicado, a ver cuándo tengo tiempo. Y lleva frambuesa, y lleva flores, y lleva tonos frescos, y es riquísimo. O sea, ahora montones de marcas empiezan a sacar perfumes con frambuesa cuando resulta que ya teníamos ahí un perfume que es riquísimo, riquísimo, y sale más económico porque creo que es, me puedo equivocar, creo que es de 2012.
pero está ahí, yo lo encontré de oferta y cuando lo pruebo digo, madre mía, pero si es que es muy rico, o sea, fabuloso. Quizá y no es de lo más mega elegante, pero de estos perfumes para primavera, que necesitas algo fresco, rico, alegre, con esos toques entre floral y frutal, este perfume es divino. Os lo planteo porque lo he descubierto hace muy poquito y se pone ahí, de los primeros en el estante, para gastar además alegremente porque lo encontré a un precio súper económico y me gusta mucho. Vamos, no, antes de este que es un poquito más especial, también saco Yes I Am. Yes I Am, como yo digo, es una mandarina dulce. Por supuesto, igual con sus notas florales, todo lo demás. Tengo que decir, este lo rescato del fondo. Uy, ya me queda medio frasco, porque este lo rescato porque sobre todo lo utilizan mis hijas. Les gusta muchísimo. Mis hijas gastaron un frasco grande de Parfums, que era una equivalencia. Y digo, bueno, pues dejamos este para más allá, pero aún así lo tengo a la mitad. Les gusta muchísimo Yes I Am, sobre todo lo van a utilizar ellas, porque yo tengo otros muchos que utilizar. Ellas les encanta, así que lo rescato para esta temporada, a la espera de conocer, de descubrir el nuevo que ha salido, que aún no me ha llegado. Estoy pendiente de él. Oye, quizá, y si ves este vídeo dentro de 2 semanas, pues resulta que ya tiene la reseña en el canal. Así que bueno, pendientes. Más, porque aún no hemos alcanzado los 10 perfumes. Ya no sé ni por qué cuenta voy. Mon Paris Couture. El perfume de Mon Paris me encanta, me encanta. Y Mon Paris es delicioso. La diferencia, Mon Paris fresa, Mon Paris Couture frambuesa. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que la frambuesa de este perfume, unida a otros toques que tiene, hace que sea como un perfume ligeramente más ácido, más fresco, con un toquecito, sí, ácido. Es que la frambuesa es una fruta así que tiene, no es cítrico, ¿no? Es ácido, ¿no? Pero luego tiene unos toques florales que son bellísimos, me encantan. Entonces este perfume lo rescato, lo pongo a mano, no lo uso de diario, sino que me gusta tanto que lo uso para momentos especiales. Casi tienes que estar pidiendo, oye, sácame de paseo, vamos a hacer algo especial para poder probarlo, porque la verdad me encanta. Es de esos perfumes muy frescos, muy veraniegos, con un dulzor muy especial, frutal sobre todo, y que como os digo, lo saco ahora para momentos especiales. Riquísimo. Vamos con los particulares. Me quedan 4 perfumes que mostraros y los dejo los últimos porque son rarillos, especiales, no para todo el mundo, ¿vale? Primero, 2 de Mugler que me encantan. Tenemos, por un lado, fijaros que el perfume de Alien Fusión lo dejo para verano porque tiene un toque muy fresco y frutal que yo lo voy a dejar para ahí. Pero Alien Flora Futura, que hablo mucho de él, que porque me encanta, Alien Flora Futura, este es de 2018, me encanta. Vuelvo a decir, este perfume tiene la característica de denominador para él, que es la Dama de Noche, una flor que es impresionante, prácticamente no la encuentro en ningún otro perfume, que le da un carácter precioso, bellísimo a este perfume. Y este lo disfruto muchísimo, sobre todo en las noches de verano. Me encanta, me encanta. Tiene un toque que de verdad es único. Y único es el perfume que traigo a continuación. No es para todo el mundo, es muy particular, pero yo creo que merece la pena como mínimo probarlo. Hay gente que ha terminado enamorándose de él. Y se trata de Aura de Mugler. También es de esos perfumes que yo recomiendo utilizarlos cuando salimos fuera,
porque es verdad que si estamos en una reunión familiar o con amigos en una casa pequeña, ahí todos apegotonados, puede que a alguien no le guste nada lo que huele y se aparte un poquito de ti. Lo digo porque es un perfume que o te gusta mucho o no te gusta nada, pero este yo lo rescato ahora porque creo que en esas salidas, sobre todo nocturnas, va a ser muy agradable. Para mí tiene un aroma que es como un tipo de balsámico, de estos que te pones en el pecho para respirar mejor. A mí me llegó a destaponar la nariz. O sea que tiene un toque balsámico que evoluciona a con un toquecito frutal. Es un perfume muy particular, pero que para empezar es divertido de descubrir precisamente porque tiene olores, aromas muy difíciles de encontrar en otros. Y ahora os voy a enseñar mis dos últimos perfumes, que yo sé que son de los que no a todo el mundo les gusta porque los nardos, el nardo es difícil de llevar. Es verdad, y lo voy a decir, hay personas que sienten que el nardo es de señora, ¿vale? Entendemos de señora mayor. Pero como yo digo, los perfumes son para quien les gusta, tú disfrútalo, y hay perfumes de señora que resultan muy elegantes. Para mí lo son. Para mí estos perfumes son para momentos, es que lo amo, este perfume lo amo de verdad. Bueno, estos perfumes son sumamente especiales, riquísimos, con una connotación de ese nardo. Se trata de Gucci Bloom Nectar di Fiore, que es néctar de flores, que es un poquito más dulce que las versiones anteriores, y Le Interdit. Los señalo juntos, pues además voy a decir que estos perfumes los tengo a mano absolutamente todo el año, porque son perfumes, sobre todo con una connotación floral impresionante. Yo me siento súper a gusto y feliz usando estos dos perfumes. Los pondría en un pedestal siendo perfumes súper elegantes. Y, por supuesto, por esa connotación principalmente floral que contienen, creo que son bellísimos y súper especiales para que los utilicemos en primavera. Para mí, el nardo es elegancia. Sé que hay personas que nos dicen que son perfumes que les da la sensación de señora. A mí que me digan lo que quieran, que yo estos perfumes los amo. Y os lo digo también, mira, pues ya aprovecho, porque alguna vez, alguna de vosotras me habéis puesto, Isa, ¿qué hago? Es que me he puesto tal perfume, otro tipo de perfume, y me dicen, cuando me han olido, que huele a señora. Y yo le he dicho, y os digo, mirad, hay perfumes de señora que son muy elegantes. Y lo que importa al fin y al cabo es que el perfume lo disfrutes tú. Y cuando tú llevas un perfume con el que te identificas, con el que te sientes guapa, que al fin y al cabo es eso lo que tú tienes que sentir, no te importa absolutamente nada de lo que digan los demás, solamente disfrútalo. Bueno amigos, estas eran mis 10 propuestas. Por supuesto no he dicho las notas y todo lo que tiene cada uno, pero las reseñas prácticamente de todos estos perfumes están en el canal. Si no la encontráis, preguntadme que yo os busco el enlace y os lo pongo ahí, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado y me encantaría saber qué perfume rescatas del fondo del tocador o del cajón y ahora es el que utilizas en primavera-verano, que a mí me encanta mucho cotillear vuestros perfumitos. Así que ya sabéis, contádmelo todo y ahora me voy a ver el vídeo de María Caratini. Un beso enorme a todos, hasta pronto.